Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Plutarco, la Moralia, sobre la virtud moral. Este breve tratado sobre la virtud moral es en realidad una pieza clave para comprender cómo Plutarco concibe el alma humana y el origen mismo de la virtud. Aquí el autor no solo polemiza con los estoicos acusándolos de reducir las pasiones a simples juicios, sino que reivindica con audacia la herencia platónica y aristotélica para mostrar que la virtud nace del equilibrio entre las fuerzas racionales y afectivas del alma. Se trata entonces de una obra menos ornamentada que otras, pero sorprendentemente incisiva, donde Plutarco desvela su visión más íntima sobre la formación moral del ser humano. Así que vamos a ver el concepto de virtud moral con Plutarco en estos apuntes de filosofía. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, en primer lugar, Plutarco nos dice el objetivo central del tratado, que es explicar qué es la virtud moral, cómo se diferencia de la virtud contemplativa, de qué manera se relaciona con la parte racional del alma y qué papel desempeñan las pasiones en su constitución. Y ahí hay una afirmación inicial, porque dice, la virtud moral tiene como materia la pasión y como forma la razón. Esto implica entonces que la vida ética no depende solo de un razonamiento abstracto, sino del modo en que la razón ordena, regula y da forma a los impulsos afectivos. Plantea las típicas preguntas clásicas de psicología moral, si la parte del alma donde se asienta la virtud posee razón propia o solo participa de de la racionalidad superior del entendimiento, ¿cómo será? Incluso anticipa aquí una tesis de que la virtud puede existir sin mezcla de pasiones. ¿Podrá existir sin mezcla de pasiones o es una purificación absoluta, armoniosa? Vamos a ver entonces, dice Plutarco, brevemente la tradición. Vamos a ver qué decían los antiguos pensadores sobre la virtud. Veámosla entonces. Menedemo y Aristón defendían la idea de que todas las virtudes son esencialmente una misma realidad, pero que reciben nombres distintos según la situación en que actúan. Del mismo modo que la visión es una, pero se denomina blanca o negra según el color percibido. Esta postura unitaria también aparece en Zenón, que era, acordémonos, del fundador del estoicismo, quien interpretaba las virtudes como expresiones diferentes de un solo conocimiento práctico. Con ello, la prudencia, la templanza, la justicia o la fortaleza, que eran las cuatro virtudes cardinales que nosotros ya podíamos ver en Platón, serían modalidades de un mismo saber orientado a la acción recta. Pero Plutarco nos advierte que este intento de reducir la pluralidad de virtudes puede llevar a posiciones insostenibles. Así, critica a Crisipo de Solos, que también era un estoico, quien trató de derivar nuestras virtudes a partir de adjetivos éticos, multiplicando innecesariamente los nombres y términos, lo que a juicio de Plutarco que sigue una observación atribuida a Platón, termina generando un enjambre de categorías que oscurecen más que aclaran. Y al mostrar estos excesos, Plutarco prepara al lector para su propia tesis porque nos dice, la virtud moral debe ser comprendida desde una estructura del alma en que la razón y pasión se articulan, evitando tanto la reducción a una sola virtud indiferenciada como la proliferación artificial de virtudes puramente nominales. Claro, siempre estuvo este dilema con respecto a Platón porque por una parte debemos entender que en el platonismo lo mejor siempre es la unidad. ¿Ah? La virtud siempre está en la unidad y la pluralidad está en el mundo sensible, está en aquellas cosas que no tienen mucha definición y por lo tanto son inconstantes. Hay que alejarse de la pluralidad y hay que siempre llegar a la unidad. Recordemos que en unos capítulos de Sócrates, en algunos diálogos, se le preguntaba, o sea, Sócrates le preguntaba a un político que era la justicia. Y él decía, mira, la justicia es tal cosa, y comenzaba a decir que habían varios tipos de justicia. Y Sócrates le dice, mira que,
como son las cosas, cómo es posible que puedan existir varios tipos de justicia. Por lo tanto, en el platonismo siempre ha estado esta idea de la unidad. Plutarco recoge la tesis común de los filósofos mencionados, o sea, para ellos la virtud es una disposición de la parte racional del alma y en último término, una razón estable y correcta. Según esta visión, entonces, lo irracional no sería una parte distinta del alma, sino la misma razón cuando se desordena a causa de juicios erróneos y de impulsos excesivos. Así, lo pasional no tendría una naturaleza propia, sino sería la razón pervertida. Plutarco reconoce que esta explicación tiene coherencia interna, pero advierte que estos filósofos pasan por alto un problema decisivo, que es que el ser humano está compuesto por una doble realidad interna, y no basta entender las pasiones como un simple desvío intelectual para comprender la estructura moral. Por lo tanto, Plutarco desarrolla una concepción más compleja del alma. Afirma que en su interior hay un verdadero compuesto entre razón e irracionalidad, como si una parte ajena se añadiera a la otra. No es solo una razón que se vuelve pasional, sino una mezcla de elementos distintos. O sea, con Plutarco no tenemos la racionalidad por un lado lejano del alma y la irracionalidad por otro. No. Aquí hay un compuesto de elementos. ¿Y esto se apoya en qué? Bueno, en tradiciones muy antiguas que reconocen esa dualidad desde la mística pitagórica, capaz de armonizar la parte indómita del alma, hasta la psicología platónica. Porque hay una coexistencia entre la facultad racional y los impulsos. De este modo, entonces, Plutarco introduce una antropología incluso más rica, porque la educación moral, entonces, debe actuar no solo mediante argumentos, sino mediante persuasiones más amplias que moldeen la parte rebelde del alma. El alma humana imita la estructura del alma del mundo y, por lo tanto, contiene principios diversos que pueden entrar en conflicto. La razón está llamada a gobernar, pero necesita un vigilante sobre las fuerzas que tienden hacia el placer o la ira. Plutarco adopta ese elemento tripartito platónico, ¿se acuerdan? La razón, la irascibilidad y la concupiscencia. Aunque también señala que Aristóteles reinterpretó esta división reconduciendo la ira al ámbito del deseo. Plutarco entonces muestra que ambas tradiciones coinciden en reconocer una distinción fundamental dentro del alma, capaz de explicar por qué el ser humano puede actuar contra la razón y al mismo tiempo ser educado hacia una vida virtuosa. Pero ahí va la pregunta, o sea, ¿cómo algo o cómo puede algo que es irracional obedecer a la razón? Para él, los que se sorprenden de esa objeción no han reconsiderado la enorme fuerza persuasiva de la razón, la cual gobierna no mediante la violencia, sino mediante la dirección suave y eficaz. Plutarco nos ofrece unos ejemplos. El cuerpo, que es irracional por naturaleza, responde a la intención racional con absoluta obediencia. Basta querer correr para que los pies se dispongan al movimiento. La parte irracional del alma puede someterse entonces espontáneamente a la guía racional, del mismo modo que el cuerpo obedece a la mente sin resistencia visible. De hecho, hay un pasaje de la Odisea, nos dice Plutarco, que ilustra este punto. Ulises, en uno de los retratos, logra contener sus impulsos para no delatar su identidad. También, por ejemplo, piénsenlo en el capítulo donde van ellos pasando con su tripulación, Ulises va pasando donde estas sirenas encantadoras y se amarra al mástil, amarra a sus marineros para que no escuchen los cantos y se vean seducidos. El cuerpo se inhibe ante deseos ilícitos, el enamoramiento inadvertido de un pariente, por ejemplo, o incluso reacciona con rechazo físico. ¿Y cuándo reacciona este rechazo físico? Con las náuseas, los vómitos, por ejemplo, cuando la razón descubre que hay algo placentero, pero que al mismo tiempo es ilícito. O sea, la emoción y la sensibilidad no solo pueden obedecer, sino que se repliegan cuando la razón rectifica. Qué poderosa es la razón, ¿no? También recurre a ejemplos musicales y animales para profundizar la idea de obediencia. Incluso instrumentos inanimados parecen acompañar pasiones humanas cuando son dirigidos por manos racionales. Si objetos y animales pueden adaptarse al orden racional, ¿cuánto más lo hará la parte irracional del alma, que no está separada de la razón, sino vinculada a ella de manera natural?
El propósito entonces es eliminar la idea de que la razón domina por imposición externa, gobierna porque forma parte de una estructura interna común con las pasiones. Lo mismo que habíamos dicho en delante, o sea, la razón no está por un lado y la racionalidad por otro. Plutarco llega entonces al punto doctrinal decisivo, o sea, el ethos, la moral, designa la cualidad adquirida del elemento irracional moldeado por la razón mediante la costumbre. No se trata de suprimir la pasión, sino de darle forma, darle un límite, darle una medida. De hecho, es muy poco frecuente que Plutarco utilice los elementos aristotélicos, pero no habla del término medio. Y nos dice, las virtudes éticas son hábitos adquiridos que ordenan los impulsos, transformando la potencia pasional en una disposición estable conforme a la razón. Y ahí distingue tres realidades. Está la facultad, la pasión y el hábito. La facultad es la capacidad natural, por ejemplo, ser irascible o temeroso. La pasión es el movimiento de esa capacidad, la ira, la vergüenza, la valentía. Y el hábito es la configuración adquirida por la costumbre, por la frecuencia, por el número de veces que se hace una acción. Si la razón conduce mal, esa configuración se convierte en vicio. Si guía rectamente, se convierte en virtud. Veamos la virtud moral y la virtud contemplativa. Plutarco inmediatamente hace la diferencia entre virtud moral y virtud contemplativa, mostrando que no todas las virtudes son término medio, ni pueden llamarse éticas. Parte de una distinción fundamental. Algunas realidades existen por sí mismas. Por ejemplo, el cielo, el mar son realidades, existen por sí mismas. Mientras que otras existen en relación con nosotros, el bien y el mal, el placer y el dolor. La razón puede ocuparse de ambas, pero cuando atiende a las primeras se vuelve contemplativa y cuando se orienta a las segundas se transforma en deliberativa y práctica. De aquí entonces surge una diferencia esencial. La sabiduría versa sobre lo inmutable y lo eterno, la prudencia en cambio sobre lo cambiante, incierto y humano. Explica que la prudencia necesita deliberación porque sus objetos son variables, sujetos al azar y a las pasiones. En cambio, la sabiduría no delibera sobre lo que es siempre igual, como sucede con las certezas matemáticas. El geómetra no delibera sobre la suma de los ángulos de un triángulo, simplemente la conoce. Así, mientras la sabiduría se mueve en el ámbito de lo eterno, la prudencia debe convivir con la contingencia, y por eso está más expuesta a la confusión del impulso irracional. La virtud moral aparece cuando la razón consigue regular los impulsos, evitando tanto el exceso como la falta. Plutarco se apoya explícitamente en Aristóteles y dice, el acierto es uno, el error es múltiple. Dar en el punto justo es difícil porque requiere ajustar continuamente la fuerza de la pasión. Es como la frase de Aristóteles, recuerdan que es enojarse con alguien, digamos, puede ser muy fácil, pero enojarse con alguien en el tiempo correcto, en el momento oportuno, con el contexto apropiado, etcétera, eso es muy, muy difícil. Por eso el error siempre es múltiple, ¿no? Según nuestra disposición, podemos pasarnos o quedarnos cortos, y justamente en esa oscilación interviene la razón práctica, que corrige, modera, anima o detiene según las circunstancias. Es aquí donde la virtud moral se manifiesta como término medio, no en el sentido de tibieza, sino como justa medida del movimiento pasional. Por último, también Plutarco aclara que no todas las virtudes son término medio. La sabiduría no depende de las pasiones y constituye la culminación autosuficiente de la razón. La virtud moral, en cambio, necesita las pasiones como instrumento para actuar en el mundo. No destruye lo irracional, sino que lo ordena y lo pone al servicio del bien práctico. Así, la ética no consiste en una eliminación de la afectividad, sino en su transformación racional. La pasión, entonces, lejos de ser un obstáculo, es el material con el que la razón construye la excelencia moral. Vamos ahora con el término medio y la diferencia entre templar, dominar y destruir las pasiones. Plutarco comienza aclarando que el término medio puede entenderse de muchas maneras. Esto nos puede recordar a Aristóteles, ¿no es cierto? Se entiende de muchas maneras. ¿Cómo se puede entender? Como mezcla, como punto proporcional, como indiferencia. Pero insiste en que la virtud moral no debe entenderse como mezcla de vicios ni como una neutralidad sin pasiones. La virtud es término medio solo en sentido musical, como una nota justa que evita lo demasiado agudo y lo demasiado grave. Las virtudes concretas, por ejemplo el valor,
La liberalidad, la mansedumbre, la templanza, la justicia son ejemplos claros. Cada una se sitúa entre dos extremos que distorsionan la vida afectiva y social. La pasión y la razón son realmente distintas, porque si fuera la misma cosa, no podría haber diferencia entre ser templado y dominarse por la fuerza. Cuando la razón gobierna la pasión de manera natural y amable, hablamos de templanza. En cambio, cuando la razón logra imponerse con lucha y resistencia, se trata de autodominio, ya que no es virtud perfecta, sino algo intermedio, una especie de combate interior aún no resuelto. El mito de Platón, justamente del carro alado, ayuda a comprender este punto. O sea, hay un caballo dócil que obedece, pero el otro es rebelde y obliga al cochero a contenerlo. O sea, no son cosas separadas. Sigue diciendo aquí Plutarco que la razón y la irracionalidad, la pasión y la virtud no son cosas que están, digamos, muy separadas o extremadamente separadas. Son cosas que se interrelacionan, si usted quiere. Y de ahí surge otra distinción. La incontinencia y licencia no son lo mismo. El licencioso actúa sin siquiera oponer la razón a la pasión. Su deseo se vuelve también juicio, de modo que hay una complicidad interior entre querer y aprobar lo que se quiere. En la incontinencia, en cambio, la razón aún juzga correctamente, pero es arrastrada por el impulso. El sujeto quiere el mal a pesar suyo, reconociendo que se aleja del bien. La diferencia se ve en sus palabras. El licencioso celebra el placer como fin supremo. El incontinente se lamenta y reconoce su debilidad, como alguien que es empujado por una fuerza que no logra resistir. Plutarco presenta la incontinencia como propia de un alma sofística. Claro, tiene razón, pero una razón que no consigue mantenerse firme ante la presión del deseo. Entonces esto confirma que la virtud moral solo aparece cuando la razón transforma la pasión desde dentro, convirtiendo el antiguo impulso en movimiento ajustado, moderado y voluntario. En el fondo, la excelencia ética consiste en que lo irracional llegue a querer lo que la razón quiere y no solo a obedecerla por la fuerza. Ese es el verdadero término medio que Plutarco busca explicar. Nos dice que, así como existe una diferencia entre incontinencia y desenfreno, también hay una entre continencia y templanza. La incontinencia aún conserva remordimiento y pena, mientras que el desenfreno ha eliminado esa voz interior. Paralelamente, la continencia, que es el dominio forzoso sobre los deseos, es distinta de la verdadera templanza, que es la armonía estable entre razón y pasión. El alma verdaderamente templada experimenta una calma interior semejante a un mar sereno, porque la razón ha logrado convencer a la parte irracional y convertirla en colaboradora dócil. Plutarco ofrece imágenes muy expresivas para mostrar este proceso. La razón puede apagar los impulsos violentos y hacer que los deseos se comporten como potrillo destetado, es decir, dócil y dispuesto a seguir sin violencia. Esta mansedumbre no proviene de represión externa, sino de la transformación interna de la pasión. La verdadera virtud consiste en querer lo que la razón quiere. Por eso el filósofo es el único que realiza voluntariamente lo que los demás solo hacen obligados por la ley o el miedo. Luego Plutarco critica abiertamente la tesis estoica, según la cual pasión y razón serían la misma cosa en distintos momentos. Si así fuera, no percibiríamos entonces la lucha interior, y sin embargo todos sentimos el conflicto entre lo que deseamos y lo que racionalmente juzgamos correcto. Plutarco recurre a un argumento fenomenológico. La experiencia misma del combate interno prueba que hay dos fuerzas reales en el alma. La razón intenta dominar, la pasión resiste, y ambos movimientos se perciben como distintos. De hecho, Plutarco distingue entre deliberación racional, pura, que es la propia de la contemplación, y la deliberación práctica, donde proviene el placer, el miedo, la ambición o el dolor. Allí donde hay mezcla con lo pasional, la razón queda turbada y su juicio se vuelve cuesta arriba. En cambio, en temas puramente intelectuales, la revisión de opiniones no produce dolor ni perturbación porque la parte irracional no interviene. Abandonar una teoría matemática no es lo mismo que renunciar a un deseo. Cuando la razón combate a la pasión, la división del alma se vuelve evidente, porque la lucha produce dolor y tensión. En cambio, cuando dos razonamientos científicos se corrigen mutuamente, no hay pena. Solo hay duda o una revisión racional. Por lo tanto, esta diferencia confirma la tesis. La virtud moral se juega en la relación entre dos elementos distintos del alma. La excelencia ética, entonces, no es solo pensar correctamente, sino lograr que la parte irracional se pliegue voluntariamente al gobierno de la razón.
Cuando la pasión coopera con la razón. Si pasión o razón fueran lo mismo, no tendría sentido hablar de acuerdo porque no puede haber acuerdo entre aquello que es idéntico consigo mismo. Sin embargo, Plutarco observa situaciones humanas en que la pasión parece ponerse del lado de la razón, intensificando sus decisiones y convirtiendo el deber racional en afecto profundo. Y el ejemplo más claro de esto es el amor. Uno puede enamorarse de manera irracional y dañina, pero también puede amar justamente a quien es digno de virtud. En este último caso, la pasión acompaña la elección racional y no la contradice. Lo mismo ocurre cuando se siente ira justa frente a un tirano o frente a una injusticia, en contraste con la ira irracional contra quienes merecen respeto. Este contraste muestra que la pasión tiene una raíz distinta, pero puede ser educada para servir a la razón. Plutarco describe también un proceso afectivo más lento, el afecto que surge con el tiempo en el matrimonio o en la relación maestro-discípulo. Primero hay una decisión racional, casarse conforme a la ley o admirar al maestro por su utilidad, pero luego la convivencia y la experiencia engendran una pasión que refuerza esa decisión. El afecto nace no contra la razón, sino a partir de ella, como prolongación afectiva de una elección correcta. Con esto entonces Plutarco demuestra que la pasión no es necesariamente enemiga de la razón. Puede ser llevada, persuadida y transformada en colaboradora del bien. La pasión es materia dúctil, que cuando es guiada rectamente, fortalece las decisiones racionales y contribuye a la estabilidad moral. Precisamente en esa posibilidad de cooperación reside el fundamento de la virtud ética, entendida como armonía entre lo que la razón manda y lo que el alma desea. Dice Plutarco que la pasión no se reduce a juicio. Critica aquí a las evasiones estoicas, claro, porque Plutarco vuelve a cuestionar la doctrina estoica que identifica las pasiones con juicios erróneos. Observa que los propios estoicos, forzados por la evidencia de la experiencia, suavizan el vocabulario para evitar llamar pasión a lo que en realidad es pasión, rebautizando el miedo como precaución y la vergüenza como respeto o el placer como alegría. Plutarco no rechaza el uso de los nuevos nombres si estos se aplican correctamente a pasiones reguladas por la razón. Su crítica apunta a la maniobra lingüística cuando los estoicos cambian el nombre precisamente para negar la naturaleza pasional de fenómenos que manifiestan corporalmente temor, temblor o estremecimiento. Según Plutarco, esto ya no es filosofía, sino una sofistería verbal. Plutarco concede, no obstante, un punto positivo. Cuando los estoicos reconocen pasiones buenas, aceptan implícitamente que la pasión puede existir bien orientada y que no todo sentimiento debe ser eliminado. Aquí Plutarco encuentra entonces un terreno común. Una pasión es buena si la razón no la destruye, sino que la ordena. Pero inmediatamente plantea la objeción decisiva. Si la pasión fuera solo juicio, amar u odiar seguiría necesariamente al juicio racional de amar u odiar. Sin embargo, ocurre lo contrario. Muchas veces sabemos racionalmente quién merece nuestro afecto, pero sentimentalmente nos inclinamos hacia otra persona. E incluso lo hacemos a pesar de nuestro propio juicio. ¿A quién no le ha pasado eso? De este modo, Plutarco apunta a la contradicción interna de los estoicos. Si la pasión fuera idéntica al juicio, no podría desobedecerlo. Pero como la pasión se suma a unos juicios y desobedece a otros, se evidencia entonces que son facultades distintas, como también es distinto lo que mueve y lo que es movido. Incluso Crisipo de Solos, que como ya dijimos es un filósofo estoico, muy bueno por cierto, tuvo que reconocer que fortaleza y continencia son hábitos que siguen a la elección racional, lo que implica que algo en el alma puede obedecer o no a esa elección. Plutarco aprovecha este reconocimiento involuntario para concluir que incluso los estoicos terminan aceptando, aunque no quieran, la existencia de una instancia pasional distinta de la razón. El problema, dice Plutarco, es que esta doctrina ignora algo evidente. Las pasiones no son homogéneas, sino que difieren en intensidad y naturaleza. La experiencia humana muestra claramente que no es lo mismo un miedo moderado que un terror paralizante, ni una pena mesurada que una desesperación destructiva. Hay ejemplos literarios: Dolón y Áyax, Platón y Alejandro, Magas y Nicocreonte. Todos estos ejemplos ilustran que la misma pasión puede presentarse en grados muy diferentes y producir acciones radicalmente distintas. Claro, si nos acordamos de estos ejemplos,
En primer lugar, lo que menciona Plutarco, que quién podría decir que el miedo de Dolón es igual al de Ajax. Claro, porque Dolón en la Ilíada, estamos hablando de la Ilíada de Homero, Olón era un espía troyano y siente un miedo cobarde, desesperado cuando lo capturan. Y Ajax, en cambio, retrocede también, pero con valentía, sin perder firmeza ni honor. O sea, retrocede volviendo atrás el rostro, es decir, sin huir vergonzosamente. Ambos tienen miedo, pero uno lo vive con más cobardía y otro con más prudencia. O sea, eso es claro. Cuando habla de Plutarco, cuando nos habla del ejemplo de Platón por Sócrates con la Alejandro por Clito, a eso que se refiere. Por ejemplo, Platón sufre por la muerte injusta de Sócrates, pero su dolor es sereno, es racional, como corresponde a un tremendo filósofo. En cambio, Alejandro, cuando Clito muere, entra en un duelo impetuoso, descontrolado, incluso con tentación de suicidarse. O sea, hay penas que la razón modera y otras donde domina la impulsividad. La pasión entonces no tiene un único modo de expresarse, depende del temperamento, absolutamente. Está también el ejemplo de Nicocreonte contra Anaxarco, que es igual al de Magas contra Filemón. O sea, ambos fueron insultados, ambos se enojan, pero Nicocreonte tortura a Anaxarco de modo brutal, y Magas solo simula una ejecución dejando la espada caer. Misma pasión, la ira, pero una es salvaje y cruel y la otra es teatral y controlada. ¿Se dan cuenta? Esos son los grandes ejemplos para observar que las pasiones son distintas unas de otras, no son homogéneas en ningún sentido. Los estoicos intentan escapar de esta dificultad, argumentando que lo que aumenta o disminuye no es el juicio, que sería la pasión según su teoría, sino la contracción corporal causada por lo irracional. Pero esta explicación para Plutarco es absolutamente insuficiente. No solo varían las reacciones corporales, sino también los propios juicios. Las personas juzgan la pobreza, la muerte, la salud o la virtud de modos muy distintos, y no todos con igual error. Algunos creen que la pobreza es un mal moderado, otros la consideran el peor de los males, al punto de desear la muerte. Esta diversidad entonces muestra que tampoco los juicios son idénticos ni equivalentes en error, lo que desmonta la idea de igualdad absoluta sobre las faltas. Luego, Plutarco, retomando el punto principal, nos dice que aun cuando los estoicos intentan mantener la teoría según la cual la pasión es igual al juicio, en los hechos reconocen el elemento irracional que existe y aumenta la violencia de las pasiones. Se ven obligados a aceptar que hay un componente afectivo que no es mero pensamiento, porque de otra manera no podrían explicar por qué una misma creencia produce emociones tan diferentes. El propio Crisipo de Solos, nuevamente, admite que las pasiones ciegan, empujan y arrastran al alma contra la razón, lo cual implica reconocer fuerzas distintas, una que razona y otra que empuja. Plutarco recuerda de hecho un argumento decisivo formulado ya por Platón. Resulta absurdo decir que uno es mejor que sí mismo o peor que sí mismo, si solo existiera una única facultad. La experiencia de sentirse dividido, de luchar o consigo mismo, de arrepentirse y de querer lo contrario de lo que se juzga correcto, muestra que la estructura del alma es absolutamente dual. Entonces, el ser humano tiene una naturaleza doble dentro de sí mismo. Hay un elemento mejor, que es la razón de carácter divino, y un elemento peor, que es la parte pasional vinculada al cuerpo. Si lo aceptamos, esta dualidad tiene sentido cuando uno dice él es dueño de sí o es inferior a sí mismo. El continente es el que logra que la parte peor obedezca a la mejor. El incontinente, en cambio, deja que la razón quede subordinada al deseo racional, lo que Plutarco considera literalmente contra natura, porque por naturaleza corresponde a que la razón gobierne y lo irracional sirva. Plutarco vincula la parte pasional con el cuerpo. La concupiscencia nace del cuerpo como de una raíz que se alimenta de la sangre, del calor, de los humores, etc. De ahí que los jóvenes con sangre abundante y caliente sean más impulsivos, vehementes y ardientes, mientras que en la vejez, cuando el cuerpo se enfría y el hígado cede simbólicamente del deseo, pierde fuerza, las pasiones se debilitan y la razón adquiere más estabilidad. No son solo ideas las que cambian, sino disposiciones corporales concretas. La fisiología del cuerpo condiciona la forma en que se expresan las pasiones, lo que confirma que éstas no se reducen a juicios, sino que tienen un origen y dinámica propia. Además, Plutarco indica la diferencia entre actividad intelectual y pasión observando el cuerpo. Ante las pasiones se produce palidez, rubor,
temblores, latidos, náuseas. Cuando el intelecto piensa, solo, sin pasión, el cuerpo permanece tranquilo. Solo cuando la inteligencia entra en contacto con la parte irracional, el cuerpo se agita. Aquí entonces se concluye, dice Plutarco, que hay dos facultades distintas en el alma, una que piensa y otra que padece y se conmueve. De hecho, Plutarco amplía esta perspectiva. El ser humano participa de naturaleza, hábito y razón, como los animales, que se alimentan y reaccionan por naturaleza. Los seres humanos en ese sentido aprenden. Y este aprendizaje se moldea también por el hábito, como ser racional, deliberar e interpretar. Dentro de esta estructura, la pasión no es algo accidental que podamos extirpar sin más, sino un principio necesario que debe ser educado, no destruido. Por eso critica a dos modelos. El tracio, que arranca de raíz la viña creyendo mejorarla, y la figura del lisurgo, que corta violentamente. La razón, en cambio, debe actuar como un dios agricultor o vinicultor, podando lo salvaje, moderando los excesos y cultivando lo útil. A partir de aquí, entonces, Plutarco nos da una de las tesis más ricas del tratado, porque dice, las pasiones, una vez ordenadas, se convierten en auxiliares de la virtud. La cólera moderada refuerza el valor. El odio al mal alimenta la justicia. La indignación ante la prosperidad inmerecida impulsa el sentido de equidad. El amor sostiene la amistad. La compasión profundiza la humanidad. Suprimir las pasiones por medios a sus excesos sería tan absurdo como suprimir el correr por temor a caer o eliminar el canto porque algunos desafinan. Lo que hace falta no es su destrucción, sino su afinación y medida. Las metáforas musicales y médicas son decisivas. La música no crea armonía eliminando graves y agudos, sino dándoles proporción. La medicina no produce salud destruyendo el calor y el frío, sino equilibrando ambos. Del mismo modo, la virtud ética nace cuando la razón consigue un justo equilibrio en alegría, dolor y temor. Lo que se parece a un cuerpo enfermo no es sentir, sino sentir de más. Homero, al elogiar al valiente que no teme en demasía, no está suprimiendo el miedo, sino su exceso, que es lo que separa el valor de la temeridad. Finalmente, entonces, Plutarco extiende este principio al plano político y educativo. Los legisladores no eliminaron la ambición o el ardor combativo, sino que los canalizaron, fomentaron la emulación entre ciudadanos y avivaron el coraje en la guerra con trompetas y flautas. Del mismo modo, educar a los jóvenes no es anestesiarlos emocionalmente, sino aprender a tomar asideros en sus pasiones, vergüenza, deseo, arrepentimiento, placer, pena, ambición, para orientarlas hacia el bien. El ideal educativo consiste en lograr que el joven goce con los bienes y se aflija con los males, es decir, que su sensibilidad se alinee con la razón. Así, la doble naturaleza del alma no es una condena, sino la condición de posibilidad de la virtud moral. La razón no triunfa suprimiendo lo irracional, sino transformándolo en aliado. Bueno, muchachos, así entonces terminamos este texto de Plutarco, bien breve, pero la verdad es que bastante enriquecedor con respecto a la virtud moral. Es impresionante esto de que incluso se da hasta el día de hoy. Son cosas eternas estas, ¿no? Qué novedoso ya para la época decir esto que lo irracional o las pasiones no están en otra vereda, no están en otra parte, aunque claro, sí nos dice que están relacionadas con el cuerpo, pero no es que estas no tengan, digamos, una conexión, tanto lo racional como lo irracional. Lo racional le va dando dirección a aquello que es irracional, a aquello que es pasional. Me parece una mirada integradora espléndida de parte de Plutarco. Y esto también, que dice al último, ¿no? Que hay quienes desean desterrar las pasiones, pero por completo. Porque las pasiones nos inducen a un error a veces. O que lo irracional hay que sacarlo, hay que eliminarlo, hay que despejarlo, pero de cualquier rastro. Y eso es una mirada, por supuesto, muy equivocada. ¿Ya? Aquí Plutarco le echa la culpa a los estoicos, pero no sé si sería tan así de parte de los estoicos. Pero tiene un punto muy bueno Plutarco que incluso se da hasta el día de hoy, porque uno que es profesor lo ve en sus alumnos, a veces los alumnos están aprendiendo algo eh, y en ese proceso van cometiendo errores, por supuesto, y ciertos profesores, cuando los alumnos cometen un error,
agravan tanto aquello que no consideran esa parte en la cual el alumno pudo haber estado bien o qué manera tuvo de razonar el alumno con un ejercicio. Entonces dicen, no, mira, este ejercicio está malo, bórralo, elimínalo, sácate eso de la cabeza, le dicen, ¿ya? Y no se dan el tiempo para averiguar cómo es que el alumno llegó a ese razonamiento y tratar de conducirlo por ahí, ¿ah? O sea, tratar de reconducir el pensamiento de alguna manera. Hay muchas cosas de esta y la verdad es que es frustrante. De repente en las redes sociales hay muchos profesores que critican a otros y critican a otros por errores y les dicen, oye, tú mira, cometes tantos errores, no sé cómo te llamas, profesor. No sé cómo te llamas, profesor. Tienes tantos, pero tantos errores que debieras dejar, así le dicen, debieras dejar esta carrera. Esta carrera no es para ti, déjala. ¿Mm? No, sin reconocer absolutamente nada, sin apoyarlos, absolutamente nada. Y bueno, se da en todas las profesiones, ¿ah? En todas las profesiones, sobre todo entre abogados. Sobre todo entre abogados, le dicen, no, oye, cámbiate de carrera porque lo que estás diciendo está sumamente equivocado. En vez de decir, a lo mejor, reconducirlo, y yo creo que es una cuestión tan acertada de parte de Plutarco, reconducir aquello y decir, mira, tal vez podríamos verlo de esta manera, pero no ganan las pasiones, no ganan el ámbito y el ánimo de desprestigiar al otro, de eliminarlo y no que reconducir a nada, no, yo te voy a eliminar, porque aquí estamos en un mundo de competencia, yo te elimino y esto es un juego de suma cero, ¿no? Pero no, yo creo que Plutarco está muy bien encaminado en lo que nos habla con respecto a la moral. Ujú. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y al grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas. En primer lugar, a Diego, que es el mecenas nivel Lorenzo de Medici. Muchas gracias, Diego. Su apoyo permite seleccionar y hacer posible el episodio destacado de este mes. Además, su participación no solo respalda este trabajo, sino que también orienta el rumbo de nuestras investigaciones. Así que muchas gracias, Diego. Agradecemos también a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther. Agradecemos su compromiso sostenido con la preservación de este canal, de la transmisión del conocimiento, entre otros. Su aporte contribuye a mantener vivo este espacio de estudio y reflexión. Muchas gracias, Gab Welther. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Luan Santos, José Manuel Santos, Ricardo, Mayra Alejandra Durán, Sergio Pablo Caramillo Hernández, El Chico Tesla, Luis Gilberto Osorio Casas, Leticia Mejías y Álvaro Bonilla. Gracias muchachos por brindar la base que sostiene este proyecto mes a mes. Su constancia y apoyo permiten que esta labor continúe con seriedad, disciplina y dedicación. Y usted también puede ser un mecenas y apoyar este proyecto educativo que es Filosofía Apuntes, haciendo clic en el botón unirse de cada video, en el cual usted podrá encontrar todas las membresías y usted podrá escoger la que mejor le acomode, la que mejor le resulte.